Cuando nos sentamos a ver un partido de fútbol, vemos atletas, tácticas, la pasión de millones de personas. Pero, ¿y si todo eso que pasa en el césped fuera solo la punta del iceberg? ¿Un reflejo de una lucha mucho más grande, mucho más compleja, que se juega a escala mundial? Esa es la gran pregunta que vamos a intentar responder hoy. Porque si algo nos ha enseñado la historia una y otra vez es que el fútbol casi nunca ha sido solo un juego. Muy a menudo ha sido un espejo de la sociedad y a veces incluso un arma en el gran tablero del poder. Para entender de verdad esta conexión, tenemos que empezar con una imagen, una que la verdad pone los pelos de punta. Vamos a 1978. Pensemos en el Estadio Monumental de Buenos Aires, una explosión de alegría. Argentina acaba de ganar el Mundial. Pero ahora pensemos en esto. A solo 700 metros de allí, en el centro de tortura de la ESMA, la dictadura militar seguía con su guerra sucia. Se calcula que al menos 50 personas desaparecieron solo durante el torneo. O sea, el sonido de los goles y los gritos de agonía separados por apenas unas calles. Esta dualidad tan brutal es, quizá, el punto de partida más claro para ver la oscura relación entre el fútbol y el poder del Estado. Y esto nos lleva directamente a nuestro primer gran bloque: cómo los regímenes autoritarios han utilizado el fútbol a lo largo de la historia como una de sus herramientas de propaganda más potentes. Uno de los primeros en verlo clarísimo fue Benito Mussolini. Para él, el Mundial de 1934 no era un evento deportivo cualquiera, no. Era una oportunidad de oro para venderle al mundo la supuesta superioridad del fascismo. Lo convirtió, ni más ni menos, que en un espectáculo de propaganda estatal. Su control era total, absoluto. Se cuenta que le dio una orden muy directa a la selección nacional: Italia debe ganar. Y las fuentes de la época sugieren que incluso lo acompañó con un gesto, como cortándose el cuello, para que quedara bien claro qué pasaría si no lo hacían. La presión no era por ganar un partido, era para validar todo un régimen. Y ojo, que esto no fue un caso aislado. Lo que es fascinante de esta tabla es que nos muestra que había casi un manual de instrucciones para dictadores. La estructura es clarísima. Primero, el régimen. Luego, el evento deportivo que van a explotar. Después, el objetivo político que persiguen. Y por último, la estrategia. Vemos a Mussolini, Franco, Videla, Medici, todos siguen la misma fórmula. Cada uno a su manera, pero todos entendieron que la euforia del fútbol era la cortina de humo perfecta para consolidar su poder y desviar la tensión de la represión. Pero la historia no es tan simple, porque si el poder puede usar el fútbol, la gente también puede. Esa misma fuerza colectiva, que lo hace tan útil para la propaganda, también lo convierte en un altavoz potentísimo para la resistencia y la protesta. Un ejemplo increíble lo tenemos en la Unión Soviética. La rivalidad entre el Dinamo de Moscú, que era el equipo de la KGB, y el Spartak de Moscú, conocido como el Club del Pueblo, eso era mucho más que un partido. Era una batalla simbólica, una lucha codificada entre el aparato represivo del Estado y el sentir de la gente. Cada partido era, en el fondo, una pequeña rebelión. Y quizá uno de los ejemplos más alucinantes lo encontramos en Brasil. A principios de los 80, en plena dictadura militar, surge un movimiento liderado por el legendario Sócrates, que no era solo futbolista, sino también intelectual: la democracia corintiana. Y esto no iba solo de jugar al fútbol, para nada. Pensemos en la escena. Los jugadores saltaban al campo con camisetas pidiendo abiertamente elecciones democráticas. Crearon un sindicato para luchar por sus derechos laborales. Se convirtieron en actores políticos de primer nivel. Demostraron de una forma nunca vista que un equipo de fútbol podía ser un motor de cambio político. Y a veces toda esa resistencia se concentra en un único momento. El famoso gol de Maradona contra Inglaterra, el de la mano de Dios, no fue solo un gol polémico. Para millones de argentinos fue una catarsis, una especie de venganza simbólica por la derrota en la Guerra de las Malvinas, un evento deportivo que se transformó en un acto de orgullo nacional. Y esta tradición, la del activismo, sigue muy viva hoy en día. Desde la selección alemana tapándose la boca en Qatar para protestar contra la censura, pasando por los jugadores de la Premier arrodillándose por la justicia racial, hasta los equipos ucranianos usando sus camisetas para hacer declaraciones geopolíticas. Los jugadores de hoy siguen utilizando su enorme plataforma. Bien, entonces tenemos que el fútbol puede ser un arma del Estado y también una voz del pueblo. En el escenario internacional, esta dualidad se vuelve todavía más compleja. Puede ser una herramienta para construir la paz, pero también la chispa que enciende un conflicto. Empecemos por el lado bueno, la diplomacia del fútbol. Y el caso de Didier Drogba es simplemente extraordinario. En 2006, justo después de clasificar a Costa de Marfil para el Mundial, se puso de rodillas en directo en la tele y suplicó a las facciones en guerra que dejaran las armas. Y su llamada tuvo un impacto real, ayudó a que se retomaran las negociaciones que pusieron fin a la guerra civil. Increíble. Pero la otra cara de la moneda es lo que llamamos sportswashing.
Es básicamente usar el brillo y el prestigio de un gran evento deportivo para lavar una imagen manchada por abusos de derechos humanos. El Mundial de Qatar 2022 es el ejemplo más reciente y polémico. Toda la fiesta del torneo intentaba desviar el foco de las terribles condiciones de los trabajadores migrantes. Y esto puede llegar a extremos verdaderamente terribles. La llamada Guerra del Fútbol de 1969 entre El Salvador y Honduras es el ejemplo más drástico. Aunque las causas reales eran tensiones sociales y económicas muy profundas, fueron los disturbios durante los partidos de clasificación para el Mundial la chispa que encendió un conflicto militar de verdad. Y ahora demos un salto a la era moderna, donde una nueva fuerza ha entrado con todo en la ecuación: el capital global. Hoy, la economía y la geopolítica están moldeando la estructura misma del juego. Este número lo dice todo. 2.500 millones de libras es lo que se pagó por el Chelsea en 2022. ¿Y por qué se vendió? Porque su dueño, un oligarca ruso, fue sancionado por el gobierno británico a raíz de la guerra en Ucrania. Es un ejemplo perfecto de cómo la geopolítica puede decidir de la noche a la mañana quién es el dueño de uno de los clubes más grandes del mundo. Y esto nos lleva a un cambio de paradigma: la llegada masiva de inversores estadounidenses. Traen consigo un modelo de negocio muy enfocado en el beneficio, que muchas veces choca con la tradición europea de los clubes como entidades sociales. El caso del Manchester United, comprado en 2005, con una operación que cargó al propio club con una deuda gigantesca, es el ejemplo de manual de esta tensión entre el patrimonio de la comunidad y las estrategias puramente financieras. Ante esta nueva realidad, los gobiernos están empezando a moverse. En el Reino Unido, por ejemplo, la amenaza de la Superliga y las crisis financieras de varios clubes llevaron a la creación de un regulador independiente de fútbol. Su trabajo, pues, investigar a fondo a los nuevos dueños, vigilar la salud financiera de los clubes y, muy importante, evitar que se unan a competiciones no autorizadas. Es una respuesta política directa a las fuerzas del mercado. Así que, si tuviéramos que resumirlo, la clave es esta: el fútbol vive en una tensión constante, en una dualidad permanente. Es un arma de propaganda, pero a la vez una plataforma para la protesta. Puede ser la chispa de un conflicto, pero también un instrumento para la paz. Y hoy más que nunca es un negocio global multimillonario que lucha por no perder su alma, su esencia como fuente de pasión para la comunidad. Lo que nos deja con una pregunta final, para darle una vuelta. Con cada vez más y más dinero sobre la mesa y con los estados y el capital global luchando por el control, ¿quién acabará siendo el verdadero dueño de este deporte que tanto nos apasiona? ¿Los aficionados, los estados, los inversores? El futuro del juego bonito está, literalmente, en juego.